Buenas tardes y bienvenidos todos a este último acto de nuestro sexto Congreso de la Sociedad Española de Trasplantes, en el que tenemos el honor de contar con la presencia de uno de nuestros socios de honor, el profesor Juan Carlos Ispizúa Belmonte. Sin más, doy la palabra a nuestro presidente para que introduzca a nuestro conferenciante. Buenas tardes a todos. Tengo el honor de presentar al brillante científico e investigador Juan Carlos Ispizúa Belmonte, el cual ejerce la cátedra de Roger Gilman como profesor de los laboratorios de expresión genética del Instituto Salk desde 1993 en La Joya, California. En la actualidad, el doctor Ispizúa es uno de los investigadores con mayor reconocimiento internacional en una de las áreas más prometedoras del conocimiento, como es la medicina regenerativa. Tiene más de 500 publicaciones en revistas de elevado prestigio científico y múltiples galardones y reconocimientos a su labor investigadora a lo largo del mundo. Sus trabajos han ayudado a comprender los mecanismos celulares y moleculares responsables del desarrollo embrionario, desde la fertilización hasta la formación de un organismo adulto. Y sin duda, estas líneas de investigación podrían contribuir a inducir respuestas regenerativas de tejidos y órganos y retrasar las enfermedades asociadas al envejecimiento, lo cual puede constituir un punto de inflexión en los trasplantes de órganos y tejidos. Estoy convencido que en un futuro cercano, el mundo del trasplante le estará eternamente agradecido por sus brillantes y elegantes trabajos de investigación, que permitirán a muchos enfermos acceder a un trasplante, prolongar la supervivencia y mejorar la calidad de vida. Nadie mejor que el doctor Juan Carlos Ispizúa para finalizar este congreso. Seguro que con su exquisita capacidad de comunicación, más su comedida prudencia y mesura a la hora de transmitir sus conocimientos, nos deleitará con su charla titulada Células Madres Pluripotenciales y Regeneración de Órganos. Juan Carlos, es un placer tenerte entre nosotros y gracias por estar siempre aquí. Marcos, Domingo, muchísimas gracias por vuestra invitación. Domingo, por tu amable presentación, lo aprecio de verdad y me gustaría pues decirles a todos ustedes que aunque es triste que no hayamos podido estar juntos en este congreso, lo importante es que encontremos maneras de continuar, de seguir haciendo nuestro trabajo y que ya vendrán otras ocasiones. Esperemos que el virus se pueda controlar pronto y que nos podamos ver personalmente y compartir experiencias en un congreso y en una sociedad tan importante como esta, tan importante para la salud en nuestro país. Y sin más, paso a presentarles lo que quería discutir con ustedes en persona, si hubiera sido posible, pero como digo, lo importante es hacerlo de cualquier manera y en este caso a través de una videoconferencia. El tema que me gustaría compartir con ustedes hoy es la posibilidad de generar células, tejidos y órganos que puedan ser utilizados para su trasplante. La pregunta fundamental de mi laboratorio es tratar de entender cómo la generación de esas células, de esos tejidos, puede ayudar al curso de la enfermedad e incluso a enlentecer o revertir el proceso del envejecimiento. Y para empezar, voy a empezar como empieza nuestra vida, que es la unión de estas dos células, el ovocito y el esperma, la célula más grande de nuestro organismo quizás y la célula más pequeña de nuestro organismo, que da lugar a un embrión, el cual empieza a dividirse. A partir de esa célula única se forman 2, 4, 8, 16 y así sucesivamente. En un plazo relativamente muy corto de tiempo, podemos ver aquí a la derecha las primeras células madre en rojo, que es a partir
de estas células donde se van a formar los distintos órganos y tejidos de nuestro organismo. Tras esa primera fase de división, empieza el proceso de diferenciación. Tengo un problema porque no puedo pasar las diapositivas. A ver, ahora, estas. Empieza el proceso de diferenciación que podemos dividirlo en distintas fases, pero hay dos fases realmente importantes, que es la fase de gastrulación y el estado filotípico. Aunque estoy seguro que todos ustedes saben a lo que me refiero, quisiera enmarcarlo en mi devenir personal, el estudio de estas dos fases del desarrollo. Aquí podemos ver el estadio filotípico. Lo que vemos en este reloj de arena es que si bien durante la evolución todos los organismos en sus primeros estadios tienen una manera distinta de gastrular, de empezar la diferenciación de los tejidos, manera distinta que se puede observar también antes en el momento de nacer, existe durante el desarrollo un estadio que llamamos estadio filotípico, en que la similaridad entre todos los vertebrados es máxima. Como pueden ver aquí, tengo un pequeño problema pasando las diapositivas. Eso es. Como pueden ver aquí, en este estadio, embriones como el humano, el pollo, el ratón, el caballo son muy, muy similares. Mi devenir científico precisamente comenzó estudiando esta fase del desarrollo y ello se debió a la influencia del doctor Denis Duboul, con quien realicé una de mis estancias postdoctorales, en la que conseguimos demostrar que esa similaridad morfológica también estaba presente en una similaridad molecular. Ese es el momento de nuestras vidas donde nos asemejamos más a muchos otros vertebrados. Ese estadio filotípico, que puede ser definido como el momento en el cual un animal se parece más a otras especies. Aquí pueden ver otra persona que influyó mucho en mi carrera científica, que dijo: eso está muy bien, Juan Carlos, pero quizás mucho más importante que el estadio filotípico es la gastrulación, en el momento en el que empiezan a formarse las distintas capas germinales de nuestro organismo. Él acuñó una frase muy famosa en la que dice: no es el desarrollo ni nuestra boda ni nuestra muerte el momento más importante de nuestra vida, sino la gastrulación. Y en torno a esos dos estadios ha pivotado mis experimentos. Como verán a continuación, gracias al consejo de estas dos personas, empezamos a desarrollar una serie de estudios que nos han llevado a la generación de órganos y tejidos que pudieran ser usados para su trasplante. Como les decía, a partir de estas células, de las células embrionarias que se forman en el blastocisto, se derivan todas las otras células de nuestro organismo. Un momento clave en la historia de la embriología fue la posibilidad de poner estas células fuera del embrión, sacarlas del embrión y ponerla en una placa Petri, darles de comer y mantenerlas en vivo, sin que llegaran a diferenciarse, mantenerlas en su estadio primigenio, como embryonic stem cell o células madre. Y otro momento clave también, sobre todo desde el punto de vista práctico, de poder realizar más experimentos en el laboratorio, y desde el punto de vista ético, fue la capacidad de transformar células adultas, añadiendo estos 4 factores de transcripción, en células que se parecían mucho a estas células embrionarias y a partir de las cuales se puede desarrollar los distintos tipos celulares. Estos 2 trabajos, desarrollados principalmente por Jamie Thompson y Shinya Yamanaka, han sido un hito en el campo de la biología del desarrollo. Y es a partir de estos 2 trabajos donde
en los últimos años se ha generado una nueva rama de la medicina que denominamos medicina regenerativa. Y hoy me centraré en una subrama de esta rama de la medicina, que es la terapia celular. La idea de la terapia celular es en la placa Petri, en el laboratorio inicialmente, después veremos ejemplos in vivo también, cómo desarrollar células, tejidos y órganos. Esta investigación se está llevando a cabo, este tipo de abordaje, en muchos laboratorios. Yo me atrevería a decir que la mayoría de las células que componen el organismo humano se han podido ya generar en una placa Petri. Células del sistema nervioso, células hepáticas, células de la sangre, etcétera, etcétera. Pero aparte de generar células, obviamente las células se disponen en el espacio de una manera tridimensional y eso ayuda a que ejerzan su función en tejidos y en órganos. En uno de mis estadios postdoctorales que me llevó esta frase de Louis Wolper sobre la importancia de la gastrulación, que fue en Los Ángeles, coincidí con este investigador, con este otro compañero postdoctoral, Yoshiki Sasai, y me gustaría comentar sobre todo para aquellas personas que empiezan ahora su etapa investigadora, lo importante que es la perseverancia y el continuar trabajando independientemente de que los resultados no sean lo que uno espera. En aquel momento lo que queríamos era tratar de entender cómo se desarrolla el embrión y para ello trabajamos con embriones. Para todos aquellos que trabajan con embriones, saben las frustraciones que implica tener el embrión al estadio que uno quiere. Unas veces pues ocurre a mitad de la noche, otras veces ocurre durante el día y a veces pues los embriones no colaboran y uno tiene que trabajar las 24 horas para tener acceso a los embriones que necesita y a las muestras que necesita con los modelos animales de experimentación. Aparte, tanto Yoshiki como yo mismo no éramos nuestra dexterity manual para manipular los embriones no era muy buena. Todo ello nos llevaba a muchas horas de pensar hasta que los embriones estuvieran en el estadio adecuado y pudiéramos inyectarlos y ver cómo se diferenciaban. Y recuerdo perfectamente el día que Yoshiki dijo, yo no voy a continuar en la investigación porque es muy difícil, vamos muy lentos y no avanzo. Y hablando se le ocurrió la idea, ¿y por qué no tratamos de generar embriones? Nosotros, si somos capaces de generarlos, no tenemos que esperar a que el pollo incube unas cuantas horas, quizás la estufa no funciona, salen a medianoche el estadio que queremos, tenemos todos los que queremos y demás. Y a partir de ahí surgió la idea de los organoides, algo que ahora en nuestro campo está en la boca de todos, pero simplemente surgió de la perseverancia en continuar con el trabajo aunque no funcione y buscar otras salidas y otras maneras de tratar de entender lo que estamos haciendo. Este fue su primer organoide, una vesícula óptica, y a partir de entonces se han generado multitud de organoides, pequeños órganos que se ensamblan en el espacio y que dan lugar a estas estructuras que junto con las células que les he comentado antes individualmente pudieran ser utilizadas para su trasplante. La pregunta que todos nos hacemos, que esto está muy bien, pero ¿por qué todas estas células o estos organoides no están ya en la clínica? Y la respuesta quizás está en esta diapositiva. Aquí pueden ver células cardíacas latiendo en una placa Petri, que uno diría pues son células cardíacas que pudieran ser usadas para su trasplante, que son las que generamos en el laboratorio. Pero si miramos con atención, esto es un cardiomiocito que se genera de manera natural en el embrión y este es el cardiomiocito, quizás el mejor cardiomiocito que podemos generar en el laboratorio. Aunque se parece
no es el mismo. Es decir, que somos capaces de crear o bien células individuales, esto se puede transferir a cualquier otro tipo celular, células individuales o bien organoides a partir de esas células individuales, que tienen una similaridad con la célula que produce el embrión natural, pero no es la misma. Esos procesos, sobre todo de maduración, no los conseguimos obtener en la placa Petri. Y aunque estoy convencido de que todo es cuestión de tiempo y que seremos capaces de conseguir esa similaridad morfológica, molecular, funcional, con lo que se genera en la naturaleza, no por ello tenemos que cerrar en nuestra visión, sino que pensar en otras alternativas. Y es en ello en lo que me voy a centrar la mayor parte de mi charla hoy. ¿Qué otras maneras podríamos hacer para generar mejores células, tejidos u órganos? Todo lo que se ha hecho hasta ahora, estos últimos 25 años de investigación en este campo, consistían en tratar de, a partir de células del embrión, o bien células adultas que se convertían en células embrionarias, ponerlas en la placa Petri. Lo que se nos ocurrió con el trabajo de Yoshiki en estas discusiones, ¿por qué no lo hacemos al revés? ¿Por qué no a partir de una placa Petri, a partir de una célula, generamos un embrión? Lo que en principio puede ser un poco fuera de lugar y que no tenga sentido, poco a poco parece que tiene su sentido. La pregunta, de nuevo, para repetirla y que se me entienda bien, es si a partir de células en cultivo podemos generar embriones. La respuesta es sí, y en las 3 o 4 diapositivas que les presento a continuación verán algunos de estos ejemplos. Lo que hacemos es partir de células embrionarias, unas células embrionarias que son de las primeras que aparecen en el embrión. No solo son pluripotentes, sino que son totipotentes, porque pueden dar lugar a los tejidos extraembrionarios como la placenta, etc. Y en una placa Petri las agregamos, van creciendo y al cabo de unos 5 días, como si estuviéramos cultivando un embrión, observando un embrión de ratón o un embrión humano, empezamos a ver unas estructuras que llamamos blastoids, pero que se asemejan mucho a un blastocisto natural. Esto es algo como mágico, el pensar que una célula empiece a dividirse en una placa Petri, una célula embrionaria, y que tenga el programa genético para ensamblarse en el espacio y generar esta especie de blastocistos donde encontramos la célula, la masa celular interna donde aparecerán las células madre, donde encontramos el trofoblasto, donde aparecerá la placenta, etc. Es algo realmente mágico que en nuestros mejores sueños pudiéramos haberlo imaginado. De hecho, cuando analizamos estas estructuras, vemos que siguen un proceso del desarrollo totalmente normal como la que genera el desarrollo de un embrión natural. Hay una compactación de esas células. Aquí ven distintos marcadores que son los mismos marcadores que uno puede encontrar en un embrión natural. Este es el embrión natural, este es el blastoido que llamamos. Aquí pueden ver cómo va avanzando ese crecimiento. Las distintas células expresan en el espacio y en el tiempo los marcadores que se encuentran en un embrión normal. Aquí pueden ver ya la formación de la masa celular interna, compárenla con la masa celular interna de un blastocisto normal, cómo empezamos a distinguir ya distintas células del trofoectodermo aquí en blanco que se tiñen para marcadores específicos del trofoectodermo, algo realmente increíble que pueda pasar a partir de una única célula en la placa Petri.
Y finalmente, cuando llega el momento de implantación en el embrión natural, también podemos ver cómo en la placa Petri ese proceso de posimplantación que ocurre en el embrión natural una vez que se ha implantado en el útero de la madre, también se asemeja en cierta manera en estos blastoides. La prueba más importante sería demostrar si estas estructuras que estamos generando en una placa Petri las podemos introducir en el útero de una madre y generar un embrión con todos los distintos tejidos que se desarrollan de manera natural. Aquí vemos el útero de una ratona a la que se implantaron estas estructuras. Se puede ver perfectamente la decidua y cuando abrimos esa bolsa, lo que vemos, esta es la estructura que encontramos dentro. Este sería un embrión control donde empezamos a ver los primeros estadios de neurulación. Aquí, aunque la forma general es algo parecida, obviamente es distinta. El proceso de gastrulación ha empezado. Podemos ver las tres capas, endodermo, mesodermo y ectodermo, a partir de las cuales se originan todas las células del embrión de ratón, pero no continúa. Por algún motivo, si bien ese proceso comienza, no continúa y no genera un embrión. Este procedimiento, lo que nos sirve desde el punto de vista práctico, es que no tenemos por qué empezar con células embrionarias. Si empezamos a partir de una célula de piel y la convertimos en una célula embrionaria, podemos hacer todos los mismos experimentos, todas las mismas estructuras que le indicaba anteriormente. Y no solo ya en ratones, hemos empezado a hacerlo en humanos y aquí podemos ver cómo a partir de una célula de piel o un simple pelo humano podemos generar estas estructuras en la placa Petri. ¿Para qué nos podrían servir? Nos podrían servir, aquí pueden ver el blastocisto natural y aquí pueden ver el blastoide humano que generamos a partir de un simple pelo. Nos podría servir este tipo de investigación para muchas cosas, para entender mejor el desarrollo, la evolución, para problemas de infertilidad, para modelar determinadas enfermedades, pero más importante para lo que nos ocupa hoy es para la creación de tejidos y de progenitores de órganos que pudieran ser trasplantables. El hecho de que generemos a partir de una célula en una placa Petri distintas células está bien, el hecho de que generemos organoides está bien, pero si pudiéramos partir de células progenitoras que se generan en el momento de la gastrulación, creo que sería mucho mejor. Podríamos, a mi modo de ver, generar a partir de esos progenitores cualquier tipo de célula o de órgano de una manera mucho mejor. Y de ahí este tipo de investigación, que podemos a partir de una célula generar un embrión que no es idéntico, pero que inicia esas fases de gastrulación, que es en el momento en el que se están generando todos los progenitores, todas las células progenitores de nuestro organismo. Creo que el poder realizar eso nos puede llevar a generar órganos de una manera más similar a lo que habíamos hecho hasta ahora. Pero no hay nada mejor que lo que ocurre en la naturaleza y que lo que ocurre en vivo. Y de ahí que paso ahora a explicarles este otro abordaje que consiste en la creación de quimeras. No ya en la placa Petri, como les he comentado hasta ahora, sino dentro de un embrión in vivo. Las quimeras es algo que está en la cultura mediterránea especialmente, que como todos ustedes saben es estas figuras en las que es una mezcla de diversos animales, en este caso en Egipto, de una cabeza humana con un cuerpo de león. ¿Cómo generamos quimeras en el laboratorio? Pues uniendo células de un animal con células de otro animal. Si lo hacemos en un estadio muy temprano, en este estadio de blastocisto, aquí podemos ver un blastocisto de ratón
y estos son células embrionarias de rata en rojo. Implantamos esa quimera, ese blastocisto con dos tipos celulares en una ratona y no tenemos nada más que hacer. A diferencia de todos esos complicados pasos que hacemos en el laboratorio, esa inyección de unas cuantas células de rata en un ratón da lugar a esta quimera donde vemos órganos de la rata que están creciendo dentro del ratón, lo que nos da lugar a una quimera que no sabemos si es una rata o un ratón, pero que está compuesta de órganos del ratón y de órganos de la rata. Si este experimento lo hacemos 1000 veces, el resultado será distinto 1000 veces. Unas veces la quimera será relativamente pequeña y solo las células de rata darán lugar a pequeñas estructuras no totalmente que conforman el órgano, o en otros casos, como en este que podemos ver aquí al final, se pueden obtener casi cualquier órgano que estuviéramos interesados en obtener de la rata creciendo en el ratón. Para hacerlo más efectivo y que no ocurra al azar, lo que podemos hacer es eliminar el órgano en el organismo huésped que queramos formar con las células donantes. Es decir, si queremos generar un páncreas, un hígado, pulmones dentro del ratón que sean provenientes de la rata, lo que hacemos es genéticamente eliminamos las células que van a dar lugar a ese órgano y de alguna manera las células de rata, las células donante, colonizan específicamente ese órgano. Ese experimento está más dirigido y nos puede dar lugar a los distintos órganos que estuviéramos interesados. Como podemos ver aquí, si eliminamos este gen en particular, lo que hacemos es que las células de la rata se localizan principalmente en el corazón y tenemos un corazón de rata creciendo en un ratón, o si eliminamos las células del ojo, genéticamente lo que vemos es un ratón con células de rata en el ojo totalmente formado por células de rata. Lo que nos lleva a pensar que si introdujéramos células humanas dentro de estos huéspedes de rata o ratón, podríamos obtener órganos humanos. El problema es el tamaño, y es que el huésped determina el tamaño del órgano. Como pueden ver aquí, en estas quimeras de ratón y rata, esta quimera sigue teniendo el mismo tamaño que tenía el ratón huésped, aunque tiene órganos de rata. O en esta quimera de rata, la rata sigue teniendo el mismo tamaño, aunque tenga órganos de ratón. Es decir, el huésped determina el tamaño de esos órganos. Si queremos usar órganos que puedan ser funcionales y trasplantables al ser humano, el tener estos animales como huésped no nos serviría porque nos daría lugar a órganos muy pequeños. De ahí que empezamos a realizar estos experimentos usando animales con órganos más grandes y parecidos al ser humano. Quizás funcionalmente no son los mismos, pero desde luego desde el punto de vista del tamaño podría valer, podrían ser utilizados o empezar a pensar su posible utilización si consiguiéramos crearlos dentro de estos animales. Aquí tienen un ejemplo de esos experimentos. Introducimos 3 o 4 células humanas dentro de un blastocisto de cerdo. Esas células en los primeros estadios se desarrollan normalmente, dan lugar los procesos normales de gastrulación, y en el estadio más avanzado podemos ver miles de esas células humanas creciendo. Aquí ven en una visión desde la espalda del cerdo, miles de esas células humanas creciendo dentro del embrión de cerdo. Pero la realidad es que este experimento no tiene nada que ver con el que hacíamos entre ratas y ratones. Conseguimos embriones quiméricos, pero en ningún caso pudimos observar la formación de ningún órgano como veíamos cuando utilizábamos las ratas y ratones. Las causas pueden ser muchas y muy variadas, entre ellas la distancia evolutiva entre estas dos especies, el humano y el cerdo, que es más de 100 millones de años,
lo cual esa distancia no es tanta entre la rata y el ratón. El tiempo de formación de los distintos órganos, una rata tarda en nacer 21 días y un ratón 20 días, es solo un día de diferencia. Entre el ser humano y el cerdo hay 6 meses de diferencia, el cerdo tarda 3 meses, el ser humano 9. Y muchos otros factores que podrían explicar esa baja eficiencia en el quimerismo cuando realizamos este experimento. Entonces, el problema, para resumir, que tenemos delante de nosotros es que tenemos dos células, la célula del cerdo y la célula humana a la derecha, cuyo firma molecular, por así decirlo, no se entienden. Este ligando no se puede unir a este receptor, este otro no se puede unir a este otro. La idea sería tratar de hacer ese sistema de señalización que es relativamente incompatible, hacerlo más compatible. Cambiar molecularmente de alguna manera algunas de las vías de señalización iniciales que permiten la diferenciación de nuestras células para que las dos células fueran más compatibles. En los últimos 30 años hemos aprendido muchísimo sobre el desarrollo molecular, sistemas que están conservados, otros que no tanto, y cómo podemos alterarlos. Sería precisamente a partir de ese conocimiento hacer este sistema más compatible. ¿De qué manera lo podemos hacer? Para ello estamos trabajando en diversos abordajes. Uno de ellos proviene de la siguiente observación, y es que cuando en los estadios iniciales de la formación del embrión entre el cerdo y el humano, el quimerismo era muy alto, el desarrollo no continuaba. En cambio, cuando el quimerismo era relativamente moderado, tirando abajo, podíamos observar que las quimeras que se formaban después, el quimerismo era mucho mayor. De ahí que empezamos a trabajar cómo podemos obtener ese quimerismo moderado en los primeros estadios del desarrollo. Empezamos a cambiar las células del huésped, a modificarlas genéticamente. Recientemente un colaborador nuestro ha publicado que haciendo un knockout para este gen, Insulin Growth Factor Receptor, se puede obtener un mayor quimerismo y se pueden obtener órganos que antes no podíamos obtener, en el caso de la rata y el ratón. Esos resultados también los tenemos nosotros y lo pueden ver ustedes aquí. Por ejemplo, en el caso del riñón y en el caso del pulmón, entre la rata y el ratón nunca conseguimos realmente obtener órganos que fueran funcionales entre estos dos animales, pero simplemente modificando determinados elementos de las vías de señalizaciones durante el desarrollo temprano, ahora nos permite obtener órganos que en principio no podíamos obtener antes, como el riñón o como el pulmón. De ahí que con esa vía que estamos ahora abordando nos dé esperanzas, y de hecho hemos empezado estos experimentos, a volver a repetir el experimento de nuevo entre humanos y cerdos para ver si podemos obtener un mayor quimerismo. Es decir, un abordaje es, perdón, el ratón se mueve casi solo, un abordaje es cambiar el huésped y tratar de cambiar las señales que permiten el mayor quimerismo. Otro abordaje, y vuelvo al estadio filotípico. Como les he dicho hasta ahora, todos los experimentos los hacemos en este estadio. Inyectamos las células en los primeros estadios del desarrollo, cuando el embrión de cerdo tiene poco que ver con el embrión humano. De ahí que pensáramos, ¿qué tal si lo hacemos en este estadio filotípico? Como les indicaba anteriormente. Y eso me remite a experimentos que hice hace ya 92, pues 30 años aproximadamente,
en el cual, bueno, incluso antes, en el 90, en el 88, donde lo que hacíamos era lo siguiente. En un embrión de pollo, que pueden ver aquí, hacíamos un agujerito en la cáscara y en ese estadio filotípico, aquí pueden verlo perfectamente, inyectábamos células de ratón en el flanco de este embrión de pollo. Aquí pueden ver las dos extremidades, justo entre las dos extremidades inyectábamos células de ratón y lo que conseguíamos era una tercera extremidad, que era una quimera, células de ratón y células de pollo, pero lo importante de este experimento es que cada vez que lo hacía funcionaba al 100%. A diferencia de lo que hacemos cuando inyectamos en el blastocisto, donde la eficiencia no es tan alta, en este estadio del desarrollo funcionaban casi todas las veces. Muy malo teníamos que ser para que no funcionara con nuestra dexteridad manual. De ahí que pensamos, ¿por qué no intentamos hacer ese experimento de nuevo entre células humanas y células de animales más grandes? Pero en lugar de hacerlo en el estadio del blastocisto, ¿por qué no lo hacemos en un estadio más avanzado en el cual la similaridad es mayor? En primer lugar, tienen aquí un ejemplo de las células que van a dar lugar al riñón. El riñón, durante el desarrollo embrionario, se origina a partir de estos dos tipos celulares y tiene una serie de fases que dan lugar al final a la nefrona que constituye la unidad fundamental funcional del riñón. Lo que hacemos es, a partir de esos dos tipos celulares primigenios, generar organoides que replican de alguna manera toda esa morfogénesis del riñón, como pueden ver aquí. Este es un organoide, perdón por el ratón, como pueden ver aquí, este es un organoide que hemos obtenido a partir de una única célula, que se asemeja muy mucho a lo que ocurre dentro del embrión. Y entonces, con esa estructura, la introducimos ahora de la misma manera que introducíamos células del ratón que dan lugar a la extremidad, la introducimos cerca de donde se va a formar el riñón y, como podemos ver aquí, obtenemos nefronas que son, yo diría, casi idénticas a las que se obtienen de manera natural. Es decir, que introducir esas células que creamos in vitro dentro de un organismo in vivo da lugar a estructuras que son muy, muy, muy semejantes a las que produce la naturaleza. En lugar de hacerlo en un embrión de pollo, porque tendríamos el mismo problema de tamaño, hemos empezado a hacerlo de nuevo en animales más grandes. Y aquí van a ver, en este caso es una oveja, cuando estamos introduciendo células progenitoras, en este caso del hígado. A ver si nos funciona el vídeo. Sí. Aquí pueden ver, en este caso, lo veremos en un momentín, cómo estamos inyectando las células dentro del embrión de la oveja. Este es el útero. Aquí viene, no sé si ven la inyección, que la estamos tratando de poner en aquella zona del embrión que va a dar lugar al hígado. Y a diferencia de lo que veíamos cuando hacíamos la inyección en el blastocisto, la cantidad de células humanas que se incorporan en ese proceso morfogenético de creación del hígado es del orden de una magnitud de 10 a la 3, de 10 a la 4, mucho mayor. Ahora obtenemos cientos de miles de células humanas creciendo dentro de ese hígado que se está formando durante el desarrollo embrionario de la oveja. Con lo cual, este otro abordaje, y en ello estamos, tratar de ahora de combinarlo con los demás, modificando genéticamente el cerdo o la oveja para que el quimerismo sea mayor, también nos dice que si lo hacemos en el momento del desarrollo adecuado, el resultado podría ser mejor. Pero aún así, lo ideal sería también tratar de reducir la distancia evolutiva entre especies, porque, como les he dicho anteriormente, el cerdo y el humano pues, están muy alejados evolutivamente.
¿Y cuál es el animal más cerca del ser humano evolutivamente? Los primates. Y la pregunta es, ¿y si hiciéramos este mismo experimento con embriones de primates? ¿Tendríamos una mayor eficiencia? La respuesta yo creo que es obvia. Con todo el conocimiento que estamos generando, creo que el quimerismo sería mucho mayor. Yo me atrevo a decir, por los resultados que estamos obteniendo hasta hoy, es que podríamos usar órganos crecidos en monos que quizás no al 100% funcionalmente, pero que podrían ejercer de sustitutos de una manera parcial de aquellos órganos que han dejado de funcionar en el ser humano. Para empezar a pensar en la posibilidad de realizar este experimento, lo primero que tenemos que tener es embriones de mono. Embriones de mono hasta ahora, a diferencia de otros modelos animales, no sabemos cómo cultivarlos en el laboratorio. De ahí que hace unos cuantos años iniciamos una colaboración con el doctor Wei Ji en Kunming, en China, que es donde se encuentra la mayor concentración de monos de todo el mundo. El gobierno chino ha generado diversos laboratorios en esa región y empezamos a tratar de obtener y cultivar embriones de mono en el laboratorio. Y como pueden ver aquí, lo conseguimos finalmente el año pasado y podemos cultivar hoy en día embriones de mono en una placa Petri hasta la tercera semana de gestación, que es mucho después ya de que ha iniciado la gastrulación, que es muy parecida al ser humano, alrededor del día 14 o del día 15. Es decir, que podemos observar cómo la gastrulación tiene lugar en una placa Petri en un primate. Eso es algo extraordinario porque nos va a abrir una puerta a una visión muy oscura que teníamos, que es el desarrollo de los primates. Estamos hablando de ratones, de cerdos, de pájaros, etcétera, pero nunca hemos podido realmente entender cómo un embrión de primate gastrula y cómo empieza a formar los distintos tipos celulares. Para aquellas personas interesadas en esas primeras etapas del desarrollo, creo que el poder cultivar un embrión de primate en una placa Petri nos va a ayudar muchísimo a entender el desarrollo humano. Pero en este caso también nos puede ayudar ahora introducir células humanas en estos embriones de mono in vitro, ver cómo se integran y ver si ese quimerismo, que no es tan eficiente hasta ahora en otros animales más grandes, es mayor o menor. Me gustaría mostrarles los resultados que estamos obteniendo, pero como pueden ustedes imaginar, este es un tema que conlleva muchas cuestiones éticas. Durante estos años hemos tenido que tratar de hacer las cosas bien, obtener todos los permisos apropiados para poder realizar este tipo de experimentos. Y desafortunadamente no he podido obtener los permisos para mostrar los resultados públicamente en ningún sitio. Estos estudios están ahora mismo en proceso de revisión, pero las distintas autoridades donde se están realizando estos experimentos han acordado que hasta que no salgan a la luz, que no se puedan decir públicamente hasta que no estén refrendados por otros científicos en el sistema normal de publicación. Tan solo comentarles que la eficiencia, como era de esperar, es muchísimo mayor que la que obtenemos usando embriones de cerdo o de oveja, etc. Entonces, el dilema, desde el punto de vista ético, y quizás no tanto desde el punto de vista económico, pero también es un problema que tenemos que lidiar con ello, es que si el conjunto de todos estos experimentos, del conocimiento que estamos adquiriendo a nivel molecular en otras especies, junto con la posibilidad de desarrollar embriones in vitro
donde la eficiencia de quimerismo es mayor, nos debe llevar a la creación y generación de monos, donde en el caso de que la ciencia nos lo permitiera y los experimentos tuvieran éxito, tener granjas de monos con órganos humanos para cuando los necesitamos. Yo creo que desde mi punto de vista personal es algo que no deberíamos hacer. Conlleva una serie de preguntas morales y éticas el desarrollar monos para ayudarnos a mejorar nuestra salud, que no lo deberíamos hacer, sin olvidarnos desde el punto de vista económico. Un mono tiene una cría, al igual que nosotros, no es como los cerdos, que tiene 15 o 20 embriones, y sería muy difícil imaginar granjas de monos teniendo 7, 8 órganos para cada uno de nosotros. Económicamente no sería factible. Pero eso es algo secundario. Desde el punto de vista ético, creo, a mi modo de ver, que no deberíamos ir por ahí. Pero, ¿qué hacemos entonces? Yo creo que este desarrollo de embriones de mono en la placa Petri, sin llegar a implantarlos, nos puede ayudar muchísimo a entender cómo una célula humana se comunica con una célula de mono a nivel molecular. Es decir, el problema que les mencionaba anteriormente, el que la célula del cerdo es incompatible en cierta manera con la humana y tiene unas determinadas señales que son distintas, utilizando el embrión de mono in vitro de nuevo sin llegar a implantarlo con células humanas, podemos entender a nivel molecular, como lo hemos hecho durante todos estos años con otros modelos animales de experimentación, cuáles son las señales claves que permiten ese quimerismo. Y una vez que hayamos obtenido ese conocimiento, podemos volver de nuevo al cerdo y modificarlo. Les he comentado un ejemplo de hacer un knockout simplemente del IGF receptor, y el quimerismo es mucho mayor. Si entendemos ese proceso in vitro en el mono, estoy convencido de que podremos volver al cerdo y cambiar esas señales para que el quimerismo sea mucho mayor. Desde el punto de vista ético, creo que hay menos problemas a la hora de utilizar un cerdo como animal huésped para generar los órganos humanos, sin ya hablar desde el punto de vista económico. Y ese es el motivo por el que en los siguientes años trataremos de centrarnos en esa fase de los experimentos, todo lo que les he dicho anteriormente sobre los cambios que podemos hacer en los distintos animales, así como en el cultivo de embriones de mono con células humanas sin llegar a implantarlo, para generar el conocimiento que nos permita hacer este sistema más compatible entre un cerdo, una oveja y las células humanas. Quisiera hacer un resumen de lo que les he dicho hasta ahora, que es que a partir de células embrionarias o células que se parecen mucho a las células embrionarias que se generan a partir de células adultas, en distintos laboratorios del mundo se pueden generar muchísimas células de nuestro organismo, organoides que tienen una función fundamental para modelar enfermedades, pero que hasta ahora no hemos podido conseguir células que sean idénticas a las células que genera el embrión. Les he comentado abordajes que estamos haciendo en el laboratorio para mejorar esos resultados. Les he comentado la generación de estructuras que se parecen a los embriones naturales, que llegan a implantarse pero que no se desarrollan, que podrían utilizarse para, en esas primeras fases de gastrulación, obtener progenitores a partir del cual pudiéramos obtener células o tejidos más similares a los que produce el embrión. Les he comentado el abordaje de las quimeras y les he comentado la importancia de hacerlo en unos determinados estadios del desarrollo y finalmente la posibilidad que nos ofrece el poder cultivar embriones de mono en una placa Petri para entender
las señales moleculares que quizás podrían mejorar el quimerismo en otros animales como el cerdo. Todo esto está muy bien desde el punto de vista del conocimiento, pero sería mucho mejor si todo este conocimiento lo podemos trasladar a la clínica. Y para ello hemos empezado a colaborar con la industria para que poquito a poco ese conocimiento que estamos generando pueda llegar a la clínica. Y aquí pueden ver lo que estamos haciendo, en este caso con hepatocitos, pero que esperamos pronto poder extenderlo también a las células del riñón. Se trata de obtener hepatocitos o bien directamente con una simple biopsia humana o bien a partir de células iPS que podemos modificar genéticamente, sobre todo desde el punto de vista inmunitario, y tratar de conseguir células cuya inmunidad sea más o menos tolerable por una mayoría de la población, diferenciar estas células en la placa Petri y obtener hepatocitos, y ahora usar un bioreactor in vivo. En este caso estamos utilizando la rata todavía, pero podemos obtener hígados de humanos creciendo dentro de la rata. Como les decía, trasplantar por el tamaño ese órgano no va a ser funcional, pero podemos purificar por diversos métodos, porque marcamos estos hepatocitos humanos que generamos en la rata, los podemos marcar, aislarlos y tener una población de miles y miles de millones de hepatocitos que podemos ya hoy en día congelar. ¿Qué podemos hacer con esos hepatocitos humanos? Que podemos generar millones y millones a escala industrial de estos hepatocitos humanos. Podríamos, por ejemplo, tratar de generar organoides. Estos hepatocitos han crecido dentro del animal y, como les he dicho anteriormente, no hay nada mejor como la naturaleza, más que la placa Petri, para obtener funcionalidad de esos hepatocitos. Los podemos tratar de mezclar con las dos células mayoritarias del hígado, células mesenquimales y endothelial cells, y células endoteliales, para generar organoides que podríamos obtener de la misma manera millones y millones de estos organoides y generar lo que llamamos una unidad del hígado funcional, la cual podría tener diversas aplicaciones. Una de ellas es utilizarla como testado de drogas y compuestos, más que utilizarla el ser humano como sí mismo. A partir de los organoides, tratar de hacer estos abordajes de cribado, no me salía la palabra, de cribado de distintos compuestos químicos para mejorar la funcionalidad de un hepatocito que no está funcionando. Podíamos encapsular muchos de estos organoides y quizás ver si pueden funcionar juntos. En el caso del riñón ya lo estamos haciendo como una unidad de filtración, pero por probar con los hepatocitos si pudieran funcionar muchos de ellos juntos como algún sustitutivo de la funcionalidad hepática. O podríamos hacer estas estructuras de scaffold donde pudiéramos crecer todos los componentes del hígado a un tamaño mayor y quizás, y esto se aplica más en el caso del riñón, donde estamos avanzando un poquitín más, obtener algún tipo de un circuito hepático donde pudiéramos extracorpóreamente facilitar la función hepática de manera temporal. Esto lo estamos haciendo ya en la industria y aunque obviamente nos llevará su tiempo, algunas de estas fases estamos solicitando la autorización a la FDA en Estados Unidos para empezar a poder colaborar con los clínicos y ver cuáles son las posibles aplicaciones y resultados de algunos de estos abordajes. Yo estoy convencido de que
todo lo que les acabo de decir, en algún momento se va a unir con esta otra, con este otro abordaje que es el senotrasplante. ¿Y por qué? Porque el conocimiento que estamos adquiriendo con todas las técnicas que les he indicado, como por ejemplo la obtención de células pluripotentes de cerdo, el obtener cerdos que son inmunocompatibles, que los podemos modificar de manera que sean más compatibles con las células humanas. Perdón, el poder hacer ingeniería genética en esos embriones de cerdo, e incluso les he hablado de embriogénesis sintética en el laboratorio. Estoy convencido de que estas dos ramas se van a mezclar, una se va a ayudar a la otra y viceversa, y que quizás este sueño del senotrasplante, que sigue siendo un sueño, pues puede que no esté tan lejos y que con el esfuerzo de todos, de los investigadores básicos, de los clínicos, podamos llegar a verlo en nuestros propios días. Y finalmente, si tengo 5 minutos, quisiera hablar algo sobre el envejecimiento, porque de alguna manera lo que estamos haciendo también está relacionado con el envejecimiento. Como sabemos, la mayor parte de las enfermedades experimentan un crecimiento logarítmico, yo diría a partir de una cierta edad, a partir de los 50 años, todas las enfermedades, como podemos ver aquí, desde el cáncer, enfermedades cardiovasculares, diabetes, etcétera, etcétera, son mucho más prevalentes. El envejecimiento es con mucho el mayor factor de riesgo de cualquier enfermedad. Y la pregunta es, si en lugar de ir enfermedad por enfermedad, órgano por órgano, tejido por tejido, y si retrasáramos el envejecimiento y en lugar de, si lo pudiéramos retrasar de manera que quizás esta curva que empieza a partir de los 50 años, si lo pudiéramos retrasar, quizás todas estas enfermedades tardarían también más en aparecer. Con lo cual, no solo trataríamos un órgano, sino todos los tejidos y órganos de nuestro organismo. Entonces, para ello, la pregunta es, ¿podemos revertir el envejecimiento? Desde el punto de vista genético, sabemos algunos genes que están implicados en el control de los años que dura la especie humana y tenemos metodologías para poder alterar la expresión de esos genes, pero sabemos muy poquitos genes que están implicados en el envejecimiento. En cambio, en los últimos 10 años hemos empezado a entender que no solo es la genética la que contribuye al proceso del envejecimiento, sino que la epigenética tiene un papel fundamental. Aquí pueden ver cómo en el individuo joven, alteraciones en el genoma, alteraciones en nuestras mitocondrias, acumulación de células senescentes, desaparición de células adultas madre, todo ello da lugar al envejecimiento. Y todo ello se debe a una pérdida del control epigenético. Para poder expresarlo de una manera más clara, pensemos, por ejemplo, en estas colonias de insectos, como pueden ser algunas hormigas, algunas abejas, donde existe la reina y la trabajadora. La reina vive mucho más tiempo y las demás pues viven mucho menos tiempo. Su genoma es el mismo, luego lo único que puede cambiar es su epigenoma. Cuando se muere la reina, una de las trabajadoras adquiere el estatus de reina y de repente empieza a vivir mucho más tiempo, pero su genoma no ha cambiado. Es la interacción de su genoma con el medio ambiente lo que hace que esa hormiga o esa abeja viva mucho más tiempo. Y esos son cambios en el epigenoma que no se transmiten a nuestro genoma, a la siguiente generación. Y aquí viene de nuevo el experimento de Shinya Yamanaka, junto con John Gordon demostraron
que las células adultas se pueden reprogramar y pueden convertirse en células más inmaduras. Es decir, que alterando el epigenoma, porque esto es lo que hicieron esos 4 factores de Yamanaka, lo que hacen es eliminan todas las marcas del epigenoma, no alteran el genoma en absoluto, se puede volver a una célula anterior, una célula más inmadura. De ahí que se nos ocurriera aplicar estos 4 factores de Yamanaka a un ratón in vivo. Como pueden ver aquí, tanto nosotros como otros grupos, como el doctor Manuel Serrano en España o el doctor Yasuri Yamada en Japón, y nosotros mismos, tras aplicar estos 4 factores a un ratón, lo que vemos es que el ratón se muere o genera tumores. Se muere, y la explicación es obvia, porque estamos diferenciando las células. Una célula hepática se está volviendo una célula embrionaria y no va a funcionar como célula hepática. Una célula del intestino deja de ser una célula del intestino, por lo tanto no va a poder absorber nutrientes y es normal que ese ratón se muera. Y aquellos que no se mueren generan tumores, se diferencian las células y al volver a diferenciarse de nuevo, pues generan estos tumores que pueden ver aquí. Lo que se nos ocurrió es, en lugar de introducir los 4 factores en el ratón durante todo el tiempo, hacerlo de una manera limitada en el tiempo. Y para ello usamos este modelo de ratón, que es un ratón que tiene un envejecimiento acelerado, que vive muy poquito tiempo, alrededor de 3 meses. Esa mutación está presente también en los seres humanos, como pueden ver aquí, que experimentan un envejecimiento acelerado. Y en este ratón generado por el doctor López Otín en España introdujimos los 4 factores de Yamanaka, pero no todo el tiempo, sino solo durante los fines de semana. Es decir, teníamos al ratón sin activar los 4 factores durante 5 días, pero los fines de semana pues les damos un pulso de estos 4 factores y al cabo de un par de meses lo que pudimos comprobar es que este ratón que experimentaba un envejecimiento acelerado y se moría a los 3 meses, se convertía en este otro ratón. Un ratón que vive de 30 a 40 veces, de 30 a 40% mucho más y que todos sus órganos funcionan mucho mejor. Para aquellos de ustedes trabajando en envejecimiento, en el ratón sabrán que 30 o 40% es realmente una cifra muy, muy significativa. Y les hago notar que este ratón todavía sigue teniendo la mutación. No hemos curado la mutación que da lugar al envejecimiento, es decir, su genoma sigue estando alterado. Hemos cambiado su epigenética con estos 4 factores y ese cambio en la epigenética hace que en un background donde hay un deterioro general de todo el organismo, todavía podemos aumentar la esperanza de vida de ese animal. Aquí podemos ver si lo hacemos en células específicas, no ya a nivel sistémico. Aquí hacemos la activación de los 4 factores tan solo en el hígado y podemos ver cómo la regeneración del hígado ocurre de manera mucho más rápida en mucho menos tiempo y mucho más eficiente. Vean, por ejemplo, el tamaño del hígado que se regenera. O si sometemos al hígado a un compuesto químico en una dosis determinada que al cabo de unos días da lugar a la muerte en el 100% de los animales, podemos ver aquí cómo la introducción de los factores de Yamanaka hace que esos animales, la mayor parte de ellos ahora vivan en la presencia de esa dosis de compuesto químico que les llevaría a la muerte. Es decir, que la idea es si podemos aumentar la capacidad regenerativa de todo el organismo o de un órgano en particular a través de la modificación epigenética de algunas de sus células, podríamos alargar el envejecimiento y quizás también el deterioro hepático y celular. Este tipo de abordaje que iniciamos hace 4 años, estamos muy contentos porque poquito a poco muchos otros laboratorios lo están llevando adelante, lo están reproduciendo en distintos órganos, tanto en el cerebro, de un equipo español, por ejemplo,
El doctor Ávila acaba de publicar que aumenta y mejora determinadas funciones neuronales, aumenta y mejora determinadas funciones del músculo. Y hace tan solo una semana un equipo en Harvard se ha centrado a hacer el mismo experimento en el ojo y cómo se puede recuperar la visión de ratones ciegos simplemente haciendo este abordaje que le acabamos de indicar que iniciamos hace 3 o 4 años. Desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista del conocimiento, esto está muy bien, pero vuelvo de nuevo a la practicidad. El inyectar estos 4 factores, aunque si bien cuando lo hacemos de manera temporal tiene un efecto beneficioso, sería arriesgado en una persona humana porque no podemos controlar la expresión de los mismos, aunque solo lo hiciéramos en los fines de semana. Podríamos desdiferenciar las células lo suficiente para que el órgano no funcionara o generar tumores como les he indicado. Perdón. Por ello tenemos que generar otros abordajes que sustituyan a estos 4 factores. Y ya con estas 2 diapositivas acabo. Se nos ocurrió que lo que estos factores deben estar haciendo es modificando determinados componentes de nuestra cromatina. Y la cromatina está influenciada por muchos factores, entre ellos por los metabolitos. Todos nosotros hemos estudiado todas esas complejas vías metabólicas y todos estos metabolitos influencian nuestro epigenoma. De ahí que pensáramos, si podemos obtener metabolitos que produce la célula natural y que sustituyan a estos 4 factores, ello sería mucho más práctico porque actuarían como un compuesto químico, en este caso natural. Podemos modular su dosis y su administración en el tiempo, con la seguridad que ello implica para el organismo que sea tratado. Y lo que hicimos es estudiar cómo cambia el metaboloma durante el proceso de diferenciación de una célula y de diferenciación cuando añadimos estos 4 factores. Es un proceso que nos ha llevado, como se pueden imaginar, son millones de experimentos, millones no, hay cientos de miles de metabolitos, no millones, que hemos tenido que analizar, pero al final hemos obtenido un cóctel de metabolitos, 6 metabolitos que pertenecen a la vía del one carbon metabolites, que cuando los aplicamos a una célula adulta, como puede ser un astrocito, ven aquí es una célula diferenciada, un astrocito, aplicamos estos 6 metabolitos y vemos que esa célula cambia de morfología y en realidad cambia de estadio celular y se empieza a diferenciar. El astrocito es una célula adulta, pero al añadir estos metabolitos podemos encontrar neuronas y células madre que van a dar lugar a las distintas células del sistema nervioso. Es decir, que la aplicación de determinados metabolitos es capaz de diferenciar las células de la misma manera que hacía los 4 factores, rejuvenecerlas, y a partir de ahí las podemos volver a diferenciar y tratar de generar células adultas que hayamos podido perder por el paso del tiempo a la enfermedad. Y con ello acabo. Este es otro abordaje en el cual no he tenido tiempo de explicarle cómo funcionan estos metabolitos, pero la idea es de usarlos de manera práctica, a diferencia de los factores de Yamanaka, porque son producidos por la célula de manera natural, podemos controlar su dosis y su tiempo de administración. A la pregunta que les hacía al principio, ¿la enfermedad y el envejecimiento es reversible con algunos de los estudios que estamos llevando a cabo? Yo soy optimista y creo que podemos empezar a trasladar esos estudios a la clínica. Confío que en un plazo de tiempo no muy lejano. Hasta ahora la mayor parte de los experimentos que hacemos es en modelos en el laboratorio, donde introducimos a este ratón a través de una serie de tecnologías y obtenemos un ratón sano y contento. ¿Es lo mismo que podríamos obtener en un ser humano? Pues
esa es la clave, esa es cómo lo podemos hacer, cómo podemos trasladar esa ciencia básica a la clínica. Y acabo con una reflexión personal de los puntos en los que creo que deberíamos centrarnos. Uno de ellos es en la eficiencia y en la seguridad. Cuando les hablo de eficiencia, yo les estoy mostrando las mejores diapositivas y las mejores fotos de los resultados que obtenemos en el laboratorio. Pero obviamente cuando vayamos al ser humano no podemos decir esto es lo mejor y lo que me ha salido mal pues no cuenta. Tenemos que aumentar la eficiencia de todos estos procesos, así como la seguridad en el laboratorio, antes de empezar a trasladar esta tecnología al ser humano. Y para ello es muy importante el diálogo entre el investigador y el clínico, porque el investigador sabe muy poco del problema clínico y el clínico tampoco se pasa mucho por el laboratorio. No por falta de ganas, sino porque obviamente antes de dedicar tiempo a un ratón es mucho mejor tratar de salvar una vida humana, pero tenemos que encontrar maneras de poder interaccionar y dialogar mucho mejor. Congresos como el de la Sociedad Española de Trasplantes ayudan muy mucho, obviamente no en esta ocasión, pero espero que podamos hacerlo de nuevo pronto. Otra parte es los problemas legales y éticos que he mencionado de pasada, pero que tenemos que ser capaces de manera apropiada tratar de convencer a las personas que están en ello de que de la mejor manera poder avanzar. Todos sabemos que lo que hoy es posible, ayer era imposible, pero es a través de ese diálogo en el que todas estas consideraciones deben ser aprobadas. Y finalmente, y esto lo considero muy importante, tenemos que empezar a trabajar con animales más grandes y quizás centrarnos más en primates. Muchas de las cosas que hacemos en el laboratorio no se pueden trasladar al ser humano, porque la distancia evolutiva entre el ser humano y los modelos de animales de experimentación que tenemos es muy grande y tardaremos mucho tiempo en entender esa distancia evolutiva a nivel molecular. Y por ello creo que el uso de determinados modelos, primates y células humanas, y de ahí la interacción tiene que ser cada vez más estrecha entre el clínico y el investigador, deben poco a poco, yo diría rápidamente, establecerse para que estas tecnologías que se están desarrollando en el laboratorio de investigación básica pueden ser trasladadas cuanto antes a la clínica. Finalmente, la diapositiva más importante. Esto no lo hago yo, esto lo hacen las personas que están en el laboratorio día a día trabajando. Yo soy simplemente el vocero de todos ellos. Y me gustaría agradecer a todos y cada uno de los miembros de mi laboratorio, no solo aquí en el Instituto Sol, sino a todas aquellas personas con las que hemos colaborado para poder contarles lo que les he contado hoy. Algunos de ellos están indicados aquí, especialmente las colaboraciones con personas de nuestro país, pero en muchas otras partes del mundo. Muchas gracias a todos y de nuevo siento que no nos hayamos podido ver y discutir todos estos aspectos y ese diálogo que invocaba haberlo hecho esta vez, pero confío en que la próxima vez así pueda ser. Muchas gracias por su atención.